Hola bocateros, hoy preparamos juntos una deliciosa tarta de queso y manzana sin horno. Podéis ver los ingredientes detallados al final de la receta y en bocatus.com. Comenzamos preparando la base de galleta. Para ello machacamos 150 gramos de galletas tipo digestive y las mezclamos con 60 gramos de mantequilla derretida. Ahora que la galleta está húmeda, la vertemos en un molde desmontable de 20 centímetros de diámetro, forrado con papel de hornear. Repartimos y aplastamos la galleta para formar una base compacta. Seguidamente reservamos el molde en el congelador mientras continuamos con la receta. Ahora en un bol mezclamos 450 gramos de queso crema con 70 gramos de azúcar glass y una cucharadita de esencia de vainilla. Mezclamos bien hasta conseguir una crema sin grumos. Hecho esto y con la ayuda de unas varillas montamos 90 ml de nata para montar o crema para batir con un 35% de materia grasa, que la tendremos bien fría. Tras casi 2 minutos batiendo ya tenemos una nata espesa y montada. La integramos suavemente en la mezcla de queso. En este punto añadimos la crema de queso sobre la base de galleta que preparamos anteriormente. Repartimos bien en el molde, alisamos la superficie y reservamos la tarta en la nevera bien tapada de un día para otro. Ahora preparamos la capa de manzana. Para ello pelamos 2 manzanas, las descorazonamos y las cortamos en láminas, no muy finas. Las ponemos en un bol con una cucharadita de canela y unas gotas de zumo de limón y reservamos. Seguidamente en una sartén al fuego ponemos 150 gramos de azúcar y a fuego medio dejamos que se vaya formando un caramelo. Y en este punto que ya tenemos un caramelo, añadimos 90 gramos de mantequilla cortada en cubos y 80 ml de nata. Cocinamos unos minutos y añadimos una pizca de sal. Seguidamente añadimos las láminas de manzana y dejamos que se cocinen en la salsa de caramelo durante un par de minutos. Este tiempo será más que suficiente para que la manzana se ablande y caramelice. A continuación apartamos la sartén del fuego y sacamos la manzana de la salsa de caramelo. Dejamos que tanto la manzana como la salsa de caramelo se enfríen completamente. La salsa de caramelo se solidifica una vez fría. Esta elaboración la podemos hacer el mismo día que hemos elaborado la tarta o bien al día siguiente, el día en el que la tarta ya ha reposado. Tras el tiempo de reposo ya tenemos nuestra tarta de queso bien cuajada. La desmoldamos y la colocamos en un plato. Cubrimos la superficie de la tarta con la manzana caramelizada que ya está completamente fría. Seguidamente vertemos sobre la manzana una buena cantidad de salsa de caramelo, que ya está fría y como veis ha adquirido una textura densa y perfecta. Bien, pues ya me he cortado un trozo de esta rica tarta. Le voy a poner un poco más de salsa de caramelo por encima. ¡Wow! Fijaos. Y vamos a ver qué tal está. Está buenísima la combinación del queso con la manzana y la salsa de caramelo, está irresistible. La verdad que es una tarta, habéis visto, facilísima de preparar y bastante buena. La parte del queso no queda muy dulce, por lo que contrasta muy bien con la salsa de caramelo.
y el sabor a manzana. ¡Uf! Y hasta aquí el vídeo de hoy, bocateros. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!